en la regulación del derecho de propiedad horizontal no se han consagrado las causales de extinción. Por ello, debe acudirse a las causales generales de extinción de los derechos, que ha sido consagrada en el artículo 1907, en las disposiciones genéricas, en el título primero de nuestro libro cuarto. Y esta norma consagra tres causales de extinción, que son la destrucción del objeto, el abandono y la consolidación para los derechos reales sobre cosa ajena. Pero como toda norma general, cuando se pretende aplicarla a un caso en particular, en esta hipótesis al derecho de propiedad horizontal, debe ser analizada de manera meticulosa para establecer cuáles de estas causales son aplicables y además bajo qué circunstancias. Voy a compartir entonces una pantalla con el texto del artículo 1907 y otras normas que se utilizan para establecer la aplicación al derecho de propiedad horizontal. Se observa entonces en la parte superior de la pantalla que, como se dijo, el artículo 1907, ubicado metodológicamente en la parte general de derechos reales, consagra tres causales de extinción. La primera es la destrucción total de la cosa, la segunda es el abandono y la tercera la consolidación, que se aplica para los derechos reales sobre cosa ajena. Cuando se analiza cada una de estas causales, se observa entonces cuáles resultan aplicables a la propiedad horizontal. Entonces, en el gráfico se observan las tres causales de extinción y se alude en primer lugar a la destrucción. Se complementa el artículo 1907 con el artículo 2055, que sí integra la regulación del título quinto, es decir, de propiedad horizontal, y que no solamente alude a la destrucción, sino también al grave deterioro. Se diferencia el grave deterioro de la destrucción porque el grave deterioro se produce de manera paulatina, es decir, lo que ocurre con los edificios que ya tienen muchos años. Es común ver en barrios de Buenos Aires como Montserrat, como San Telmo, edificios muy antiguos que están apuntalados, que se caen los balcones, que ya están deteriorados de manera notoria, gravemente. Y la destrucción se configura cuando el deterioro deriva de un evento único, abrupto, como un incendio, como un terremoto, como una explosión que se origina en una pérdida de gas. Pero debe entenderse lo siguiente, porque el artículo 2055 es más complejo. Dispone que para el caso de grave deterioro o de destrucción, lo que debe hacerse es una convocatoria a una asamblea para decidir qué hacer con ese edificio. Es decir, no conduce de manera automática y directa a la extinción del derecho real de propiedad horizontal, sino que conduce a la convocatoria de una asamblea y en la asamblea se decide qué hacer. Véase el texto de esta norma. Indica que en caso de grave deterioro o destrucción del edificio, la asamblea, por mayoría que represente más de la mitad del valor, puede resolver la demolición y la venta del terreno y de los materiales, es decir, la extinción de la propiedad horizontal como derecho real y como sistema. Se extingue. Pero también puede conservar el sistema de propiedad horizontal y los derechos reales de propiedad horizontal particulares sobre cada unidad funcional si es que resuelve la reparación o reconstrucción en su caso. Ahora, para analizar esta norma, a su vez, debe acudirse a ciertas reglas interpretativas, porque presenta el problema que esta norma es poco precisa,
porque alude a grave deterioro y no se sabe qué es grave, porque el término grave es impreciso. No se conoce si el monto de las reparaciones para convertir el edificio en un inmueble habitable equivale al 40% de lo que vale el edificio, debe ser considerado grave o no, o si debe equivaler al 50% o al 80%. Es un término entonces difuso. Y por otra parte, que la destrucción total y absoluta del edificio difícilmente se produzca, porque aún en caso de terremoto o en caso de atentado o en caso de incendio, lo normal es que haya partes del edificio que se mantienen en pie, es decir, que se puede producir lo que se llama una destrucción parcial, que en rigor de verdad es un deterioro. Entonces, para establecer qué debe entenderse por grave deterioro o por destrucción, puede tomarse como pauta el antecedente legislativo, que es el artículo 12 de la vieja ley de propiedad horizontal que regía hasta hace 5 años, la ley 13.512 del año 1948, que disponía lo siguiente: en caso de destrucción total o parcial de más de 2/3 partes del valor. Si bien, repito, este texto actualmente ha sido derogado, pero los antecedentes legislativos tienen una función interpretativa del texto actual y además continúan siendo fuente de derecho. Y como el texto vigente no lo dispone de manera precisa, puede entenderse que por grave deterioro o por destrucción del edificio se considera configurada cuando la destrucción total o la parcial supera las 2/3 partes del valor. Y, como se dijo, cuando se configura esta hipótesis, se convoca una asamblea que resuelve con más de la mitad del valor. Es notorio y muy plausible que hayan indicado expresamente que se debe computar por valor, es decir, por partes sin divisa o por porcentajes, y resulta un poco obvio que la resolución se va a tomar por más de la mitad, porque como las posibilidades son dos solamente, porque lo que se puede resolver es demolición y venta, o bien la reparación o reconstrucción, que es lo mismo, se llama reparación cuando se refiere al deterioro y reconstrucción cuando se refiere a la destrucción. Pero como las posibilidades son dos, entonces no son 3, ni 4, ni 5, entonces la mayoría siempre va a superar la mitad, es decir, puede darse votos 80 contra 20, o 70 contra 30, o 51 contra 49, pero siempre va a ser la mayoría absoluta, porque, repito, se parte de la base que las opciones son solamente dos. Bueno, en tal hipótesis, entonces, se extingue el derecho de propiedad horizontal cuando la Asamblea resuelve la demolición y la venta del terreno y los materiales. Y el producido de la venta del terreno y los materiales se distribuye entre los ex titulares de propiedad horizontal, porque ahora se considera ya que es un condominio, y se distribuye siguiendo la proporción de las partes indivisas. Y además debe tenerse en cuenta que esta causal difícilmente se aplique para el caso de destrucción. Sí para el caso de grave deterioro, que, repito, se produce con el transcurso del tiempo y de manera paulatina. Y el motivo por el cual difícilmente se aplique es por el siguiente: es porque los edificios están asegurados y por lo tanto, en caso de destrucción, lo que ocurre es que la compañía aseguradora, para eso se contrató el seguro, toma a su cargo el costo de la reparación o de la reconstrucción, depende de la magnitud
del deterioro. Nótese que el artículo 2067 impone la obligación al administrador de contratar un seguro. Dispone lo siguiente: el administrador debe, en la parte destacada, mantener asegurado el inmueble con un seguro integral. Y se dispone que debe incluir incendio, es decir, una causal muy frecuente de la destrucción, la responsabilidad civil y demás riesgos de práctica. Es decir, que alude a una sola causal específica, que es el incendio, pero genéricamente menciona el seguro integral y los riesgos de práctica. Y entre estos riesgos de práctica o el seguro integral también se comprende cualquier tipo de siniestro que conduzca a la destrucción del edificio o al deterioro por un evento único, lo que se llama destrucción parcial. Por otra parte, con la vigencia de estos textos, ya las compañías aseguradoras han elaborado paquetes de productos que asesoran y ofrecen a los administradores de consorcio y están con una cobertura que prácticamente no deja la posibilidad de que se produzca un caso de destrucción por un evento, por un siniestro, y que no sea cubierto por el seguro. Así que el caso de destrucción quedaría prácticamente aplicable de manera residual, es decir, a los casos en los cuales o bien el edificio no está asegurado debido al incumplimiento de esta obligación, o estando asegurado, y bueno, la empresa aseguradora, la compañía de seguros, se liquida o por algún motivo no hace frente a sus obligaciones, y recién ahí se aplicaría esta hipótesis. El abandono, la segunda causal de extinción, indicada en el artículo 1907, también se lo menciona dentro de la regulación del título quinto de propiedad horizontal, y más precisamente en el artículo 2049, que no la regula y no la menciona como una causal de extinción, pero sí como una defensa hipotética, y además para descartar esta defensa, para quitarle validez, como una defensa para exonerarse del pago de las expensas comunes. Nótese que en la última parte del párrafo transcripto del artículo 2049 se alude al abandono de la unidad funcional. Entonces, como se trata de un derecho de propiedad, el titular puede extinguir su derecho real mediante el abandono. Sí, se aclara en esta norma que no lo libera ese abandono de seguir contribuyendo a las expensas comunes. Pero ahora se está analizando la causal extintiva, por lo tanto es válida. Y resta aclarar que la consolidación, pese a que en el artículo 1907 ha sido indicada como causal extintiva para los derechos reales sobre cosa ajena, también se aplica al derecho de propiedad horizontal. Dejo de compartir la pantalla para explicar esta causal. La consolidación se produce cuando una sola persona adquiere la totalidad de las unidades funcionales, como si el titular de una unidad adquiere todas las restantes unidades que existen en el edificio. En principio parece muy poco probable, porque uno siempre tiene como ejemplo los edificios de 40 unidades funcionales o más, y es realmente poco probable, no imposible, pero poco probable que esto ocurra. Pero en los inmuebles de pocas unidades funcionales, como en las casas de una planta antiguas que se afectaron a propiedad horizontal y que quizás solamente se integran con 2 o 3 departamentos, que se les suele decir PH, porque son casas de una planta, para destacar que está afectada al régimen de propiedad horizontal, o
Quizás en una casa que antiguamente era una casa de 2 plantas o 3 plantas, y en una hipótesis, por ejemplo, cuando la heredaron los 2 o los 3 hermanos, la afectaron a propiedad horizontal y quedaron 2 o 3 departamentos ubicados uno en cada piso. En estos casos puede darse la circunstancia, y además de la posibilidad existe una probabilidad razonable, que una sola persona se convierta en titular de todas las unidades funcionales. Entonces se considera que se extingue el derecho real de propiedad horizontal, por la sencilla razón que toda la normativa deja de resultar aplicable, prácticamente aplicable. No carece de sentido aplicar la normativa de propiedad horizontal cuando un solo sujeto es titular de todo. Los ejemplos conducen a hipótesis que son absurdas y hasta cómicas. Por ejemplo, por citar un caso, ¿qué sentido tiene o qué tipo de aplicación puede dársele al régimen de asamblea, donde se debate propuestas y se vota por mayoría, y la decisión de la mayoría resulta obligatoria también para la minoría disidente y para los ausentes cuando hay un solo titular? No tiene con quién discutir, ni con quién formar mayoría, ni contra quién oponer la resolución que sea disidente, es una sola persona. Lo mismo ocurre si uno analiza con la posibilidad de modificar un sector común. Si una sola persona es titular del 100% de los sectores comunes, está facultado para hacer todo lo que estime conveniente. Es decir, el régimen de propiedad horizontal pierde la posibilidad de la aplicación práctica cuando existe una sola persona. De ahí que se considera que el derecho real de propiedad horizontal se ha extinguido y esta persona se lo asimila o se lo asemeja al titular de dominio de todo el inmueble, porque todos los sectores exclusivos y sectores comunes pertenecen en el 100% a la misma persona. Sí cabe aclarar que en principio esta circunstancia no necesariamente conduce a la extinción del sistema, es decir, el inmueble figura en el registro como afectado al sistema o al régimen de propiedad horizontal, porque este único propietario de todas las unidades puede enajenar una o dos y vuelve a renacer el sistema de propiedad horizontal. Es decir, que en esta hipótesis de consolidación se considera que el derecho real se ha extinguido, pero no el sistema de propiedad horizontal. Para extinguir el sistema se requiere que este único propietario exprese su voluntad de desafectar el inmueble al régimen de propiedad horizontal, lo cual debe hacerse por escritura pública, y luego que esta escritura sea así inscripta en el registro público de la propiedad inmueble. Con esto doy por terminada la exposición referida a las causales extintivas de este derecho real. Nuevamente les doy las gracias por dedicarme su tiempo y espero que les haya sido de utilidad la grabación. Hasta la próxima.